Ok, ahora vamos a arrancar el siguiente tema que es átomo de hidrógeno. En el Atkins equivale al capítulo 3 del libro, nada más que aquí me voy a desprender del Atkins, ya no voy a estar trabajando con el Atkins y voy a estar trabajando con el Weiser. La razón para no trabajar con el Atkins ahorita es que antes de llegar propiamente a átomo de hidrógeno en el capítulo 3, resuelvan el problema de un electrón moviéndose en un anillo y después un electrón moviéndose en un disco, para finalmente resolver el problema de un electrón moviéndose en una esfera y entonces aproximar así lo que es el átomo de hidrógeno. Todos estos ejercicios matemáticos anteriores, si bien son relevantes, nos quitan tiempo de enfocarnos en lo que realmente nos interesa, que son las propiedades físicas y químicas de todo este asunto. Y si queremos llegar a moléculas y a átomos de más electrones, entonces mejor nos conviene hacer eso que detenernos en más aproximaciones matemáticas, ¿ok? Entonces todo esto que les estoy dando ya viene en el Weiser, que es Introduction to Modern Physics, me parece, me parece que ese es el título. Se los checo, pero estoy casi segura. Y este es el capítulo 6 en el Weiser. Y lo que vamos a ver ahora es átomo de hidrógeno. Ok, muy bien. Como ustedes saben mejor que yo, un átomo de hidrógeno consiste de un protón, que es una partícula de carga eléctrica más E, más E, y un electrón, que es una partícula de carga eléctrica menos E. Carga eléctrica menos E. Sabemos que la masa del protón es alrededor de 1836 veces mayor que la masa del electrón. Ok, muy bien. Entonces queremos encontrar la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Es Concepts of Modern Physics, no es Introduction to Modern Physics, ya me acordé. Es Concepts of Modern Physics, este es el Weiser. Digo, ya se los había dado al principio y de hecho uno de sus compañeros ya nos había hecho el favor de mandarnos todos los PDFs de los libros, pero es Concepts of Modern Physics, ¿ok? Entonces, ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Ok, entonces, antes de escribir la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, tengo que definir cuál es el hamiltoniano que representa al átomo de hidrógeno. Entonces, como ustedes saben, el hamiltoniano es la suma de las energías
cinéticas y de las energías potenciales. En este caso, como tengo dos partículas, en principio tendría que tener la energía cinética del protón, la energía cinética del electrón y la energía potencial de interacción entre ambos, ¿ok? La forma de resolver el átomo de hidrógeno es suponiendo que el protón está estacionario y que por tanto no tiene energía cinética. Esta aproximación se conoce con el nombre de aproximación Born-Oppenheimer, y esta aproximación Born-Oppenheimer la vamos a discutir con mucho detalle en el material para el cuarto parcial, es decir, en unas 3 o 4 clases más o menos, ¿ok? Entonces ahorita nada más me lo van a aceptar y así lo vamos a trabajar, ¿sabes? Entonces, suponemos que el protón permanece estacionario. Y entonces aquí les pongo que su aproximación Born Oppenheimer. Y ya les dije que esta la vamos a ver con todo detalle un poquito más adelante, ¿sabes? Otra forma de atacar el problema sería trabajar con la masa reducida del sistema, pero eso no lo vamos a hacer, vamos a trabajarlo de esta forma. Muy bien, entonces, ¿cómo queda mi hamiltoniano? Mi hamiltoniano, que es H, sería menos H barra cuadrada sobre 2m, mi laplaciano, más mi energía potencial. ¿Ok? Entonces, ¿esta es quién? Esta es mi energía cinética del electrón. Y esta es la energía potencial de interacción entre el electrón y el protón. Es una energía potencial de Coulomb, ¿verdad? Es una energía potencial electrostática. De interacción, electrón, protón. Ok, muy bien. Y entonces ya que tengo mi hamiltoniano, ya puedo escribir mi ecuación de Schrödinger, evidentemente espacial, independiente del tiempo. Entonces ya saben que su ecuación de Schrödinger es h psi igual a e psi. Psi es la función de onda y entonces sustituimos el valor de h, que es menos h barra cuadrada entre 2m laplaciano psi más energía potencial psi igual a mi energía total psi. Esta es su ecuación de Schrödinger. Ok, muy bien. Y entonces, esto lo reacomodamos de la siguiente forma. Multiplico toda la ecuación por menos y me queda h barra cuadrada sobre 2m laplaciano psi menos v psi igual a menos psi. Paso el término con la energía total del otro lado, pasa sumando. Y entonces tengo h barra cuadrada sobre 2m psi más e menos v psi igual a 0, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación que tengo que resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a expresar el laplaciano y la energía potencial.
Ok, entonces, el laplaciano en coordenadas cartesianas me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría h barra cuadrada entre 2m y tendríamos segunda parcial de psi con respecto a x cuadrada más segunda parcial de psi con respecto a y cuadrada más segunda parcial de psi con respecto a z cuadrada, y luego tendríamos más e menos b psi igual a 0. Ahora, ¿quién es b? Ya dijimos, nuestra energía potencial de Coulomb. B es la energía potencial de Coulomb. Esta es una M, quedó horrible. Ahí estás, de Coulomb. ¿Y es igual a quién? B igual a menos E cuadrada sobre 4pi epsilon 0 R. Ok, y entonces habría que sustituir nuestra energía potencial en la ecuación de Schrödinger. Ok, entonces aquí, esto está expresado en coordenadas cartesianas, x, y, z, y esto lo tengo expresado en coordenadas esféricas, que es R. Entonces aquí tengo que tomar una decisión. O lo pongo todo en coordenadas cartesianas o lo pongo todo en términos de coordenadas esféricas. Entonces, si yo lo fuera a poner en términos de coordenadas cartesianas, ¿quién sería R? Ok, entonces, en coordenadas cartesianas, R sería igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y tendríamos que resolver el problema así, es decir, el potencial sería menos e cuadrada entre 4pi epsilon 0, que son constantes, 1 entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Ok? Entonces, resulta ser que no nos conviene resolver el problema en coordenadas cartesianas porque la ecuación no es separable y entonces se complica la existencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en general el tipo de coordenadas que utilizamos tienen que ser consistentes con la simetría del problema. Es decir, cuando resolvíamos partícula en una caja o partícula en una caja bidimensional, utilizábamos coordenadas cartesianas porque la simetría del problema era esa. Para el átomo de hidrógeno, la simetría es ¿cuál? La simetría es esférica. Entonces lo que vamos a utilizar son coordenadas esféricas. Y veremos que más adelante, cuando resolvamos ion molécula de hidrógeno, las coordenadas que vamos a tener que utilizar son coordenadas elípticas porque la simetría del problema será elíptica. Entonces, en general, esa es una reglita. Y entonces, en vez de trabajarlo todo así, lo vamos a trabajar todo en coordenadas esféricas. Entonces, para recordar nuestras coordenadas esféricas, vamos a ver la equivalencia entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas y cómo se pasa de unas a otras. Y luego vamos a reescribir todo el problema en términos de r, θ y φ, que son sus coordenadas esféricas. ¿Va? Okay. Entonces dijimos que coordenadas esféricas son R minúscula, perdón, R minúscula, θ y φ. ¿Ok? Y entonces si yo les hago un dibujito,
queda una cosa más o menos de este estilo. Ok, este es su sistema cartesiano de coordenadas, entonces este es mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Y entonces este es R. Este es R. Y entonces el ángulo que forma R con el eje Z, ese ángulo es θ. Ok. Ok, entonces yo proyecto R a lo largo del eje Z y el ángulo entre esa proyección y R es θ. Y este es mi punto P. Y entonces cuando proyecto esto a lo largo del plano XY, este ángulo de aquí es phi. Y entonces esto de acá es ¿quién? Es R seno θ, ¿sí? Este de aquí es R seno θ y es el mismo que este. Y entonces, este es el seno de phi y este de acá es el coseno de phi. ¿Ok? Entonces, de aquí sacamos ¿qué? Sacamos que X es igual a R seno θ coseno phi, Y es igual a R seno θ seno phi y Z es igual a R veces coseno θ. ¿Ok? Entonces aquí está la componente Y, que es ¿quién? R seno θ seno phi. Y después X es R seno θ coseno phi y Z es R coseno θ. ¿Ok? Entonces, este es su punto que tenía coordenadas X, Y, Z. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, en coordenadas esféricas, tenemos que R es igual a la longitud del radio vector del origen O al punto P, evidentemente este es su origen, O, al punto P, y como ya habíamos dicho, R es igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Ok. Voy a borrar el dibujito, ¿sí? Porque ya no tengo espacio. Θ es igual al ángulo entre el radio vector y el eje positivo de las zetas ángulo
cenit, ¿ok? Y es igual al coseno a la menos 1 de z sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que eso lo tenemos aquí, ¿verdad? De aquí viene. Y por último, phi es igual al ángulo entre la proyección del radio vector en el plano XY y el eje más X medido en la dirección mostrada en la figura. Que ya borré, ¿verdad? Es el ángulo azimutal. Voy a borrar aquí. Y phi es igual a tangente a la menos 1 de y entre x, ¿ok? Entonces, ya borré la definición de r, pero tienen r, teta y phi descritos en términos de las coordenadas cartesianas x, y, z, y aquí tienen x, y, z descritos en términos de r, teta y phi, ¿ok? Entonces ya saben cómo pasar de un sistema de coordenadas al otro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reescribir nuestra ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas. Ahora, la parte de la energía potencial ya está porque estaba dada en términos de r, que es el radio vector, pero lo que tenemos que cambiar es el laplaciano. Entonces aquí no vamos a hacer la transformación del laplaciano de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, sino que simplemente les voy a poner el laplaciano de coordenadas esféricas. Ok, entonces, si ustedes se acuerdan, teníamos, se los voy a apuntar de nuevo, tenía mi ecuación de Schrödinger que era menos h barra cuadrada, bueno, no, ya la tenía mucho más avanzada, ¿no? Ya la tenía escrita de otra forma. A ver, teníamos menos h barra cuadrada entre 2m mi laplaciano más psi más e menos b psi igual a 0. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar toda la ecuación por menos 2m sobre h barra cuadrada. Y esto me va a dejar laplaciano de psi menos 2m sobre h barra cuadrada e menos b psi igual a 0. Sí. Ok. Perdón, sí, más e menos b menos... Ah, es que este ya estaba, el menos ya lo había hecho. Sí, lo tenía así. Perfecto. A ver, nada más, corrección, ¿sí? Ya teníamos la ecuación de Schrödinger de esta forma, porque si se acuerdan, lo primerísimo que hice fue multiplicar por menos. Entonces, hace ratito que les puse menos h barra cuadrada entre 2m estaba mal. Es h barra cuadrada entre 2m, laplaciano de psi. Acuérdense que ya habíamos pasado la energía para acá y el potencial quedaba negativo, menos b, y entonces este es igual a 0.
Y ahora lo que hago nada más es dividir por 2m entre h barra cuadrada y esta es la expresión que me queda, ¿ok? Va. Entonces, muy bien. Ahora vamos a sustituir. ¿Quién es mi laplaciano en coordenadas esféricas? Ok, va. Es 1 sobre r cuadrada parcial con respecto a r cuadrada parcial de psi con respecto a r más 1 sobre r cuadrada seno de teta parcial con respecto a teta seno de teta parcial de psi con respecto a teta más 1 sobre r cuadrada seno de teta parcial de psi con respecto a phi cuadrada más 2m sobre h barra cuadrado e menos b psi igual a 0. De hecho, aquí ya lo que estoy haciendo es sustituyendo el laplaciano en coordenadas esféricas en la ecuación de Schrödinger. Me queda esto, ¿ok? Entonces, toda esta primera parte, hasta aquí, es mi laplaciano actuando sobre psi. Y esta última parte queda intacta, ¿verdad? 2m sobre h barra cuadrada, 2m sobre h barra cuadrada, e menos b psi. Y entonces vamos a checar, yo voy a checar nomás que esté bien escrito el laplaciano para que no tengamos ningún error conforme vayamos desarrollando el problema. Entonces tenemos 1 entre r cuadrada parcial de r con respecto a r cuadrada parcial de psi con respecto a r, 1 sobre r cuadrado seno teta parcial con respecto a teta, seno teta parcial psi con respecto a teta, 1 sobre r cuadrada, ojo, este seno cuadrado, aquí abajo es seno cuadrado, este es un error en el libro, en la edición número 6 dice 1 sobre r cuadrado seno teta, pero no, es seno cuadrado. Y si ustedes agarran las ediciones subsiguientes del libro, verán que está corregido y ya aparece como seno cuadrado, ¿ok? Entonces, ojo con eso. 1 sobre r cuadrado seno cuadrado parcial psi con respecto a phi, 2 m sobre h barra cuadrada, perfecto, muy bien, muy bien. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a sustituir el valor de la energía potencial. Esa la dejamos tal como la teníamos porque ya la teníamos expresada en términos de R. Entonces nos va a quedar esto mismo, 1 sobre R cuadrada parcial con respecto a R cuadrada parcial psi con respecto a R más 1 sobre R cuadrada seno teta parcial con respecto a teta seno teta parcial psi con respecto a teta más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado teta parcial psi con respecto a phi más 2m sobre h barra cuadrada. Y entonces mi energía potencial es negativa porque es atractiva entre el electrón y el núcleo. Entonces el menos de la energía potencial con este menos me va a dar un más. Entonces voy a tener e cuadrada sobre 4pi epsilon 0 r más mi energía total
todo esto aplicado a psi, y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Y esta es la ecuación de Schrödinger que tenemos que resolver. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es importantemente más complicada que las ecuaciones que hemos tenido que resolver hasta el momento. Y la forma en la que vamos a tratar de resolver esta ecuación es proponer una psi que sea el producto de 3 funciones independientes, una que dependa solo de r, una que dependa solo de phi y una que dependa solo de teta, para tratar de hacer separación de variables. Es decir, quiero terminar con una ecuación en r's, una ecuación en tetas y una ecuación en phis. ¿Ok? Muy bien. Antes de entrar a esto, me gustaría hacerles notar que cuando resolvíamos problemas unidimensionales, nos aparecía cuantización en términos de un número cuántico. Cuando resolvimos el problema de partícula en una caja bidimensional, nos aparecieron 2 números cuánticos porque el problema era en 2 dimensiones. Este es el primer problema tridimensional que resolvemos, y en este problema van a aparecer 3 números cuánticos, ¿ok? Entonces la cantidad de números cuánticos va con la dimensión del problema, ¿va? Ok, entonces tratemos separación de variables. Esto ya lo hemos hecho en 2 ocasiones. La primera vez que lo hicimos fue para separar la parte espacial de la parte temporal en la ecuación de Schrödinger, cuando el potencial dependía solo de la posición. La segunda vez que lo hicimos fue en partícula en una caja bidimensional, donde separamos el problema en una componente en X y en una componente en Y. Entonces, esta es la tercera vez que lo hacemos, ¿va? Entonces, separación de variables, y proponemos una función de onda psi, pues que va a ser función de r, de teta y de phi, de la siguiente forma. Una función r que dependa exclusivamente de la variable r, una función teta que dependa de la variable teta, y una función phi que dependa de la variable en phi. Entonces, esta es una r mayúscula, esta es una teta mayúscula, esta es una phi mayúscula, y cada una depende respectivamente de r, de teta y de phi. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Igual que en todos los casos anteriores, lo que hacemos es que introducimos esta función phi en la ecuación de Schrödinger y vamos trabajando. Ok. Entonces, para que no sea así de largo escribirlo, la voy a escribir nada más como r teta phi. Entonces va a ser así. R teta phi, donde ya omití la dependencia de las variables, pero bueno, queda clarísimo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, antes de sustituirla, porque no sé cuál es el nivel de matemáticas de cada quien, nada más vamos a repasar lo que quiere decir una parcial. Entonces, si yo tengo parcial de psi, digo, ¿qué es lo que es una parcial a nivel operacional, verdad? O sea, en lo que se refiere a teoría de parciales, bueno, pues nos podemos pasar cursos enteros, pero evidentemente ese no es el objetivo de este curso. Entonces, si yo tengo parcial de psi con respecto a r, pues sería parcial con respecto a r de ¿quién? Del producto de las funciones r, teta, phi. Y entonces, la única que se ve afectada
por la parcial con respecto a r es la función r, porque es la única que tiene dependencia en r. Y para propósitos de esta parcial, las funciones θ y φ son constantes. Entonces esto sería igual a θ, φ, parcial de r con respecto a r. Pero aún más, como esta función r depende solo de la variable r, esto ya es una derivada total. Entonces esto es igual a θ, φ, derivada de r con respecto a r. Y de igual forma las otras, ¿verdad? Parcial de psi con respecto a θ sería parcial con respecto a θ de r, θ, phi, que sería igual a r phi, parcial θ con respecto a θ, y esto es igual a r phi derivada total θ con respecto a θ. Y por último, parcial psi con respecto a phi será igual a parcial con respecto a phi, una vez más, r θ phi, y esto sería igual a r θ parcial phi respecto a phi, y estas son funciones r θ derivada total phi con respecto a phi. Ok, entonces operacionalmente eso es lo único que vamos a tener que hacer. Hasta aquí nos interesan las derivadas parciales. Si quieren saber más, les puedo dar referencias, pero no es necesario para propósitos de este curso. Muy bien, entonces las borro todas. Y ya sustituimos nuestra solución en la ecuación de Schrödinger. Entonces, yo tenía mi ecuación de Schrödinger de la siguiente forma. Tenía 1 sobre r cuadrado parcial con respecto a r cuadrado parcial psi con respecto a r, más 1 sobre r cuadrado seno θ parcial con respecto a θ, seno θ parcial psi con respecto a θ, más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado θ segunda psi con respecto a phi, más 2m sobre h barra cuadrada e cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 r más e igual a 0. Ok, lo que voy a hacer ahorita es que voy a multiplicar toda la ecuación por el producto r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces multiplicamos por r cuadrado seno cuadrado de θ. Entonces en el primer término me va a quedar seno cuadrado de θ parcial con respecto a r cuadrada parcial psi con respecto a r. Aquí me va a quedar un seno de θ en el numerador y lo demás se va a cancelar con el denominador. Entonces me va a quedar más seno de θ parcial con respecto a θ de seno θ parcial psi con respecto a θ. Aquí se va a cancelar el r cuadrado con el seno cuadrado de θ con el r cuadrado seno cuadrado de θ, y nada más va a quedar segundo parcial de psi con respecto a phi
más segunda de psi con respecto a phi, más, y aquí me va a quedar 2mr cuadrado seno cuadrado de teta sobre h barra cuadrado e cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 r más e. Aquí me faltó una psi, niños, ojo nada más. Aquí me había faltado multiplicar por psi, pónganlo por favor. Psi igual a 0. Ok, muy bien. Y entonces en esta ya voy a sustituir el valor de psi. Entonces, vamos. Seno cuadrado teta parcial con respecto a r cuadrada parcial con respecto a r de psi, pero psi es ¿quién? Psi es la función r por la función teta por la función phi más seno de teta parcial con respecto a teta, seno de teta parcial psi, perdón, parcial con respecto a teta de r teta phi más segunda con respecto a phi de la función, el producto de funciones r teta phi más 2mr cuadrado seno cuadrado teta sobre h barra cuadrado e cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 r más e, que multiplica a la función psi, que es r teta phi, y todo esto es igual a 0, ¿ok? Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Entonces ahora tomamos las parciales respectivas, ¿ok? Entonces vamos con el primer término. Ya vimos cómo hacerlo, ¿verdad? Seno cuadrado de teta parcial con respecto a r. Y aquí, ¿quiénes son constantes con respecto a la r? Pues la función teta y la función psi. Entonces tengo r cuadrado, función teta, función psi, y tengo parcial de r con respecto a r. Segundo término, más seno teta parcial con respecto a teta, seno teta. ¿Quiénes son constantes con respecto a teta? R y phi. Entonces, función R, función phi, parcial de la función teta con respecto de teta. Más, ¿quiénes son constantes con respecto a la función phi? Pues R y teta. Entonces, R, teta, segunda, función phi con respecto a phi. Y este último término se queda igual porque es multiplicativo, ¿no? Entonces, 2mr cuadrado seno cuadrado teta h barra cuadrado e cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 r más e
multiplicando a las funciones r teta phi igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hacíamos siempre? Dividíamos toda la ecuación por el producto r teta phi. Entonces, dividimos la ecuación por el producto de funciones r teta phi. ¿Y qué nos queda? Pues en el primer término se nos van a cancelar estas dos y me va a quedar 1 sobre r. En el segundo término se nos van a cancelar estas dos y me va a quedar 1 sobre teta. En este término se nos van a cancelar estas dos y me va a quedar 1 sobre phi. Y en este se me van a cancelar estos tres, ¿ok? Entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar seno cuadrado de teta sobre r parcial con respecto a r, r cuadrada parcial de r con respecto a r, más seno de teta en teta parcial con respecto a teta, seno de teta parcial función teta con respecto a teta, más 1 sobre función phi, segunda phi con respecto a phi, más 2mr cuadrado seno cuadrado teta sobre h barra cuadrado, e cuadrado sobre 4pi epsilon 0r más e igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, notamos lo siguiente. Este término sigue estando mezclado, ¿verdad? Porque tengo r's y tengo tetas. Este término ya tiene puras tetas. Este término de aquí sigue teniendo r's y tetas. Y este término de aquí ya tiene puras phis. Entonces, este término lo voy a pasar del otro lado. Y me queda seno cuadrado teta sobre r parcial con respecto a r, r cuadrada parcial r con respecto a r, más seno teta sobre función teta parcial con respecto a teta, seno teta parcial teta con respecto a teta, más 2mr cuadrado seno cuadrado teta sobre h barra cuadrada, e cuadrada 4pi epsilon 0r más e igual a menos 1 sobre phi segunda de phi y segunda parcial con respecto a phi, perdón. Y entonces cuando esto sucede en ecuaciones diferenciales decimos que cada lado es igual a una constante y a esta constante se le llama constante de separación. Entonces, cada lado va a ser igual a la constante de separación m sub l
cantidad al cuadrado, ¿ok? Esta es mi constante de separación. Constante de separación. Muy bien, y entonces lo que tengo es que ya tengo una ecuación que depende solo de phi. Entonces ahora ya tengo dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que tengo son las siguientes. Tengo por una parte seno cuadrado de teta sobre r parcial con respecto a r, r cuadrada parcial r con respecto a r, más seno teta con respecto a teta parcial con respecto a teta, seno teta parcial teta con respecto a teta, más 2m r cuadrado seno cuadrado teta sobre h barra cuadrada e cuadrada sobre 4pi epsilon 0 r más e igual a m sub l al cuadrado. Esa es una de las ecuaciones que me queda. Y esa ecuación todavía involucra una mezcla de parámetros teta y r. Y por otra parte, tengo mi ecuación menos 1 sobre mi función phi, segunda de phi con respecto a phi igual a m sub l al cuadrado. Ok, muy bien. Esta de aquí me es familiar, ¿no? Esta ecuación la reescribimos de la siguiente forma. Ponemos parcial, segunda parcial de phi con respecto a phi igual a menos ml cuadrado función phi. Entonces ya tengo separada la primera de mis ecuaciones. Ahora tengo que seguir trabajando con esta para obtener una ecuación que contenga solo r's y una ecuación que contenga solo tetas, pero eso lo dejamos para el siguiente video, ¿va? Gracias.